Hola, mi nombre es Bárbara Arizaga y soy host del podcast Aula Magna. En este episodio tenemos a Mauricio José Schwartz. Es un novelista mexicano, periodista y fotógrafo. Además, ahora youtuber, radicado en España desde 1999. Hola Mauricio, es un gusto tenerte el día de hoy en el podcast de Aula Magna. Muchas gracias, ¿no? El gusto es mío y un saludo a todo tu público. Muchas gracias. Para comenzar, quería que nos cuentes un poco de ti, tu postura sobre las vacunas en general. Es que mi postura sobre las vacunas en general es la postura razonable que se basa en los hechos que conocemos sobre la importancia de la vacunación desde que Jenner puso las primeras vacunas. Y ese el hecho real es que con todos los datos que tenemos es la intervención sanitaria más eficaz que ha inventado el ser humano. Es decir, más allá de los antibióticos, más allá de la anestesia que nos permite hacer intervenciones quirúrgicas de consideración, etcétera, lo que más vidas ha salvado y más sufrimiento ha evitado en la historia han sido las vacunas, las sucesivas vacunas, empezando con la de la viruela de Jenner, la de la rabia de Pasteur y sucesivamente. Todos los datos que tenemos nos dicen que son eficaces, que son seguras y que son una buena idea. Muchos de nosotros estamos vivos gracias a las vacunas, entonces creo que la posición solo puede ser esa, ¿no? Yo que viví la época, todavía tuve compañeritos que habían sido afectados por la poliomielitis, a raíz de la pandemia de poliomielitis que hubo en los años 50, pues no puedo tener otra posición que no sea la de que los datos me dicen que es una acción de salud que conviene utilizar siempre que tengamos la oportunidad de hacerlo. Sí, definitivamente. ¿Y qué opinas de las mamás que deciden no vacunar a sus hijos? ¿Crees que es una mala práctica de madres hacer eso? El problema es que lo hacen con toda la buena voluntad del mundo, con todas las mejores intenciones. Pero ellas creen que leer 5 posts de Facebook y 3 artículos hechos por personas también ignorantes en Internet es investigar las vacunas. La investigación, para que fuera válida, tendría que investigar mucho más sobre cómo se hacen las vacunas, qué hacen las vacunas, cómo funcionan las vacunas y por qué, sobre todo, lo que les cuentan en esos posts de Facebook y en esas páginas web a las que las llevan, no es fiable, no es bueno para sus hijos. Entonces, a mí me da me preocupa sobre todo el hecho de que creen que están haciendo bien, corriendo el riesgo de hacerle un enorme daño a sus hijos. Y este enorme daño puede ser desde una molestia en un caso de una enfermedad que no les causa demasiados problemas, como un sarampión leve, hasta algo que les puede costar la vida, que ocurre con un sarampión grave. Es decir, estas enfermedades que la gente considera que son sencillas, como el sarampión o la varicela o las paperas, pueden causar problemas de por vida y pueden costar la vida. Entonces, lo que necesitamos es formas de llegar a esas madres y decirles, no, mira, es que yo no estoy defendiendo a la industria farmacéutica, yo estoy defendiendo el conocimiento real que tenemos de la realidad de los millones de niños que se han salvado y que sería razonable que tu hijo fuera uno de ellos, ¿no? Sí, y también lo preocupante es cómo algunas mamás sí quieren proteger a sus hijos de estas enfermedades y sí los vacunan, pero por la culpa de otras mamás que no vacunan a sus hijos cuando los mandan a la guardería pueden causar epidemias y esto se ha visto en diferentes lugares del mundo, digamos en Oregon, en Estados Unidos suele pasar eso. Lo que tiene que entender la gente es que la vacunación no es solamente una cosa personal, sino que es un acto de responsabilidad social. ¿Por qué? Porque hay una cantidad de la población que no se vacuna no porque no quiera, no porque sea antivacunas, sino porque no se puede vacunar. Sobre todo niños que tienen problemas de cáncer, por lo tanto están tomando medicamentos que reducen sus defensas, que los hace inmunodeprimidos y por lo tanto no pueden vacunarse. Niños que son alérgicos a las vacunas, niños que sufren alguna enfermedad inmune como el SIDA, el VIH de nacimiento, etcétera. Y la única protección que tienen esos niños es que todos sus compañeritos estén vacunados, que todos los que se pueden vacunar estén vacunados. ¿Por qué? Porque esos niños funcionan como un escudo para que el virus no llegue al niño que no está vacunado. Eso es lo que se llama la inmunidad de grupo. Es decir, si una cantidad suficiente de personas en una sociedad o en un aula
o en una comunidad, en un pueblo, en un barrio, están inmunizados, están vacunados, no hay forma de que el virus llegue a las personas que no están inmunizadas, que no están vacunadas o que no pueden vacunarse. Entonces, esto lo estamos viendo mucho con la COVID-19. La gente que dice, bueno, pero es que si yo no me quiero vacunar y yo me muero, es asunto mío. Mira, yo defiendo que la gente pueda disponer libremente de su vida, por supuesto. El problema es que si tú no te vacunas, aumentan las probabilidades de que te contagies y como la mayoría de los contagios van a ser poco graves, aumenta la posibilidad de que tú contagies a alguien a quien sí le causes una enfermedad grave, sobre todo a la gente mayor. Entonces, es una forma de ejercer una responsabilidad social. No es como la libertad yo soy libre de detenerme o no en los semáforos. Es una forma rara de entender la libertad, porque si no atiendes a los semáforos, no solo ejerces tu libertad, sino que vas a acabar atropellando a un inocente. Sí, así es. ¿Y qué efecto crees que va a llegar a tener el movimiento antivacuna con las vacunas del COVID? Porque hay un montón, ahora, o sea, uno de los problemas no es tanto la cantidad de vacunas que hay, sino también hay un montón de personas que no se quieren vacunar. Aquí yo creo que muchas personas tienen que darse cuenta de que ya somos millones los que nos hemos vacunado y no nos ha pasado absolutamente nada de lo que los paranoicos dicen que iba a pasar. Se supone que, bueno, si hay 40 millones de personas vacunadas y todos se van a morir, pues ya deberían haber muerto unos 20 millones. No han muerto unos 20 millones, ni mucho menos, pero sí sabemos que la COVID ha matado a más de 3 millones de personas en el mundo y ha causado enorme dolor y sufrimiento a otros tantos. Y a gente que está sufriendo la COVID persistente, que es aterradora. Hay historias de horror de gente que lleva un año con problemas de salud, con problemas de respiración, con problemas de coordinación motora, etcétera, debido al COVID persistente. Yo creo que la gente, primero que nada, tiene que darse cuenta de que uh, las predicciones horribles, proféticas de lo malo que iba a ser que la gente se vacunara no se están cumpliendo. Lo que sí está pasando es que está disminuyendo la cantidad de contagios, está disminuyendo la cantidad de gente que es hospitalizada, está disminuyendo muchísimo la gente que acaba con un ventilador en una unidad de cuidados intensivos y están cayendo en todos los países donde hay buenas pautas de vacunación, están cayendo las muertes. Esos son hechos innegables que ningún argumento de ningún enloquecido que odie a la ciencia puede cambiar. Y la gente creo que tiene que darse cuenta de esto. Y mucha gente, lo que sí hemos visto, y esto hay que reforzarlo, es que en muchos países ha ido reduciéndose el número de gentes que no se quieren vacunar. Antes de que hubiera vacuna, la gente, no, no me quiero vacunar, y salían cifras de el 40% de las personas de tal país no se quiere vacunar. Esto es gravísimo porque no se va a alcanzar la inmunidad de grupo. Pero al paso de los meses y al paso de ver la realidad, que debe ser la que rija nuestras actitudes y nuestros puntos de vista, al ver la realidad, en esas encuestas ha ido disminuyendo del 40 al 35, al 25, al 14% de gente que no se quiere vacunar. Y esto también tiene que verlo la gente que duda respecto a las vacunas, que sus propios compañeros de causa se han rendido ante el hecho de que es muy sencillo. Mira, la COVID es una enfermedad que seguramente te va a causar problemas, seguramente causa muertes, y lo otro son especulaciones de gente en general desinformada. Entonces, hombre, a la hora de hacerle caso a la realidad o a gente desinformada, lo razonable es hacerle caso a la realidad. Sí, así es. Y yo creo que ha habido un grave problema, digamos, en mi generación de los millennials que piensan que porque son jóvenes no van a tener repercusiones graves por el COVID y por eso deciden no vacunarse. Yo, hablando con ciertas amigas, me han dicho que no se quieren vacunar porque puede causar infertilidad, cosa que no se ha probado hasta ahora. Y como dicen, si en mi edad de joven COVID no me va a pasar nada, deciden no vacunarse. ¿Tú crees que el gobierno debería obligar a todas las personas a vacunarse? Bueno, a ver, aquí hay dos cosas. Primero, el tema de la esterilidad. Fue un invento. No es cierto. No hay ninguna prueba, no hay ninguna indicación de que los millones de personas que se han vacunado hayan tenido una tasa de fertilidad menor que la que tenían antes. ¿Por qué? Porque hay niños que han sido concebidos por gente que ha sido vacunada desde diciembre del año pasado. Estamos en junio, Sí. pronto van a empezar a nacer los niños. No hay ninguna prueba de que eso esté pasando.
Lo otro es esto, en una cuestión de salud pública, creo que todo gobierno tiene derecho, por proteger a su población, de imponer ciertas reglas, así como existen los semáforos. No puedes pasarte los semáforos porque te van a multar y no puedes reclamar tu libertad de tránsito que está garantizada no solo por la Constitución de tu país, sino por por todos los mecanismos internacionales, incluida la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Tu libertad de tránsito no queda limitada por el hecho que te tengas que parar en los semáforos o que no puedas correr a 250 kilómetros por hora en una carretera donde puede haber problemas y los técnicos dicen que solo puedes ir a 120. Y en este caso creo que sí, creo que los gobiernos han tenido mucho miedo de imponer la vacunación, pero hay mecanismos para no imponer la vacunación e imponer la vacunación. Por ejemplo, si yo voy a contratar a una persona para que trabaje en mi taller y tengo 20 trabajadores, ¿voy a contratar gente vacunada o no vacunada? Vacunada. Evidentemente. Yo tengo una línea aérea y voy a llevar gente de un lado a otro en un vuelo de 12 horas. Voy a exigirle a la gente que viaje vacunado, me arriesgo a llevar gente no vacunada y convertirme en uno de esos casos de contagio masivo, como los cruceros que vimos al principio de la pandemia, donde de pronto tenías 100 y 200 personas contagiadas. Como línea aérea, yo tengo razón en pedirle a la gente que por favor se vacune antes de darle un pase de abordar. Yo creo que se le puede pedir a muchísima gente que si sus hijos no están vacunados no pueden ir a la escuela, que si no están vacunados no pueden entrar en las oficinas de gobierno, no pueden realizar ciertos trámites porque ponen en riesgo la vida de otros. Entonces, sin obligar a vacunar, se pueden establecer mecanismos que indiquen que la seguridad de los demás limitará tus acciones si has decidido despreciar la seguridad y la salud de los demás. Pero es que esto es razonable. Hay un caso muy famoso que hubo a fines del siglo pasado, fue a principios no, fue a fines del siglo pasado en Estados Unidos, una mujer que no era asintomática de la tifoidea. Ella no sufría tifoidea, pero la transmitía y era cocinera y no sabía hacer otra cosa la pobre mujer. Entonces se ponía a cocinar en un restaurante o en una prisión, en un hospital y contagiaba a montones de gente de tifoidea. Y la detenían y le decían, oye, no, búscate otra cosa que hacer. Y ella salía y se volvía a contratar de cocinera, se llamaba María, la llegaron a llamar María Tifoidea. Obviamente era una mujer ignorante, una mujer que solo sabía cocinar. Y al final, y esto parecería una brutalidad, se le confinó en un hospital donde se le mantuvo el resto de su vida. Mira, te pagamos tu manutención, pero ya no trabajes de cocinera, por favor, que estás matando gente. Creo que la vida de los demás es una razón, es un motivo razonable para imponerle límites a nuestra libertad, pero nuestra libertad nunca es absoluta. Y esto es lo que fingen que no saben quienes mueven a la gente dentro del negacionismo, pero saben perfectamente que ellos tampoco quieren que la gente ejerza su libertad completamente, por ejemplo, la libertad de llenarles la cara de dedos, cosa que no les parecería para nada bien. Sí, definitivamente. Y yo creo que también la libertad sí, o sea, mi libertad termina donde tu libertad comienza. Entonces, por más de que yo tenga mi libertad, no puedo tomar decisiones que van a afectar al resto de la sociedad. Así Eh, es absolutamente. ¿Qué efecto social crees que se llegue a dar con las personas que realmente se rehúsan a vacunarse, ya que algunos países, digamos, no aceptan turistas que no están vacunados? ¿Crees que a largo plazo se van a seguir limitando a no vacunarse o crees que capaz de esas limitaciones les motiven a vacunarse? Yo creo que va a pasar lo que está pasando ya. Hay países donde si tú no te vacunas contra ciertas enfermedades no puedes entrar. Pero todos hemos tomado muy naturalmente eso. Oye, quiero ir a Mali. Uy, te tienes que poner estas vacunas, pues no puedes ir a Mali. Y la gente se vacuna y no pasa absolutamente nada. Y si ahora los países van a exigir la vacuna de la COVID-19 para dejar entrar a la gente, pues tienen dos opciones, o se quedan en casa o se vacunan. Pero esto ya pasa, es que estamos fingiendo que esto está absolutamente novedoso. Muchos lugares donde hay enfermedades endémicas en las que tienes que vacunarte. Yo creo que esto tiene que
Va a pasar exactamente lo mismo con la COVID-19. Y hay ciertas obligaciones que la gente tiene que cumplir. Mira, hay lugares donde se ha enjuiciado a gente por intento de asesinato o por asesinato por tener relaciones sexuales sin condón sabiendo que son seropositivos, porque saben que están contagiando a alguien más del virus de la inmunodeficiencia humana y pueden causarle la muerte por SIDA. La diferencia no existe. Si tú no te vacunas, es lo mismo que si estuvieras teniendo relaciones no protegidas, sabiendo que estás enfermo y que puedes matar a la persona con la que estás. Los países obviamente tienen derecho a proteger a su población, a toda su población, y no solo a los que gritan más fuerte. Sí, así es. ¿Crees que debe haber excepciones a menores de edad que se quieren vacunar, aunque sus padres no lo aprueben? Sé que ha habido casos en Estados Unidos que menores de edad sí quieren recibir la vacuna, pero por alguna razón sus padres dicen que no y se intentan vacunar a sus espaldas. Yo creo que sí, yo creo que debe haber esa excepción, pero sobre todo creo que debe obligarse a los padres a vacunar a sus hijos. Nuevamente, estamos hablando de un concepto de la libertad malentendido. Tú no puedes cortarle trozos a tus hijos, no puedes dejarlos sin comer, no puedes no mandarlos a la escuela, no puedes, o no educarlos, no puedes golpearlos, torturarlos, atacarlos sexualmente. Hay un montón de cosas que no puedes hacer con tus hijos solo porque son tus hijos, porque la sociedad protege a los niños. Y tenemos una serie de delitos concretos en contra de la infancia. Y creo que no vacunar a los niños es tan grave como torturarlos, como ponerlos en riesgo, como provocarles una enfermedad. Entonces, en ese caso, creo que sí, no solo debe haber excepciones, sino que ahí sí, sobre todo allí debe haber reglamentos para que tú no puedas hacerle daño a tus hijos, sobre pretexto de que son tuyos. Que sean tus hijos no te da derecho a hacerles daño, ni en esta forma ni en muchas otras, afortunadamente, por supuesto. Esto es una evolución de nuestra sociedad. Hace 200 años o hace 100 años, esto que te estoy diciendo no era válido. La gente tenía todo el derecho del mundo de hacer lo que quisiera con sus hijos. Es un signo de civilización el hecho de que ya no sea posible. ¿Crees que también se debería obligarles a vacunarles de las otras vacunas que ya habíamos mencionado, como tifoidea, varicela, las típicas? Todas, todas porque todas son útiles, no son. La gente quiere creer que son solamente un negocio. Sí, sí son un negocio, pero también son otra cosa. Nadie deja de volar en avión porque los aviones son un negocio y porque tener una línea aérea es un negocio. Y nadie deja de tener un automóvil porque los que hacen automóviles son un negocio. Además, son muy poquitas marcas. Es casi casi un oligopolio de marcas de, ya sí, O de pero lavarte lo los sigues. dientes. Pero te sigue, sí, claro, te sigue siendo útil y sigue prestándote un servicio independientemente de que sea un negocio. Entonces, en este caso, la gente tiene que entender que más allá de que sea o no un negocio, y las vacunas son el menor negocio de las farmacéuticas, hay que decir esto, mucho más negocio otro tipo de medicamentos. Si lo estudiaran, lo sabrían. Pero más allá de ser o no un negocio, reducen el sufrimiento de los niños, reducen los problemas graves, reducen la posibilidad de muerte. Eso, eso no es ni siquiera posible ponerle un precio. Ha habido una lucha, por ejemplo, muy grande con el caso del virus del papiloma humano. Y yo he sido parte de esa lucha, porque se llegó a tratar aquí en España de impedir de pedir que se sacara del calendario vacunal para las niñas hace 10 años la vacuna del papiloma humano. Hoy estamos viendo que ya se ha reducido la incidencia. Australia es un país que vacunó a todas sus niñas y hoy estamos a punto de que ya no haya cáncer de cuello de útero en Australia. Guau. Y estamos promoviendo que se vacunen los chicos, porque a las chicas el virus no les cae de un séptimo piso. Cuando una chica se contagia de VPH es porque ha tenido relaciones con un chico. Entonces, se está promoviendo que los chicos de 12, 13 años antes de empezar a tener una vida sexual, pues se vacunen contra el virus del papiloma humano. Esto es un acto de bondad, es un acto de solidaridad, es un acto de ahorrarle problemas a la gente que puede tener a los 30, 35, 40 años, que es cuando se desarrollan las lesiones precancerosas en el cuello del útero. Entonces, tú quieres salvar a tu hija o a tu hijo de algo que, sobre todo a tu hija, porque a los chicos, salvo ciertos casos muy raros de cáncer, no les afecta tanto como el virus, como el
el cáncer de cuello uterino, pero no quieres ahorrarle a tu hija un problema cuando tenga 40 años, quizás ya no estés allí, pero le has garantizado que se evite un problema de salud gravísimo. Yo creo que es algo que cualquiera hace con alegría, ¿no? Yo tengo 2 hijas y es muy triste que son mayores ya, y me hubiera gustado que cuando eran niñas poderles haber dado el regalo de la vacuna del virus del papiloma humano. Sí, como tú mencionas, creo que también es súper importante, si uno tiene hijos hombres, también presionarles y a que se vacunen con estas cosas, porque también pueden afectar a las mujeres, por más de Sí, que ellos no sí. lleguen a sentir los síntomas. Como última pregunta, quería preguntarte, ¿cómo podemos responder a las campañas antivacunas? Muchas veces hay mamás que cogen y te dicen, porque le vacuné a mi hijo es autista. ¿Cómo podemos responder a esos casos que son tan sensibles, mostrándoles que en verdad ese no es el caso? Señalándoles cuántos millones de niños han sido vacunados que no son autistas, que esa es la realidad. Y señalándoles cuántos millones de niños no vacunados son autistas. Es decir, que no hay una relación de causa-efecto entre la vacuna y el autismo. ¿Qué es lo que pasa? A la gente le falta mucha información y no se la estamos dando. Por ejemplo, la detección del autismo no se puede dar en los primeros meses de vida. Se da en un momento determinado a partir de que hay cierto desarrollo cognitivo de los niños, que es cuando ya se les han aplicado las vacunas. Todos los niños a los que se les detecte autismo probablemente habrán sido vacunados, pero no todos los niños vacunados desarrollarán autismo. Entonces, establecer una relación temporal inevitable, a los niños primero se les vacuna y luego 2 años después se les puede empezar a diagnosticar algún trastorno del espectro autista, eh, no tiene una relación de causa-efecto. Es más, la más famosa luchadora en esta área de las antivacunas, no recuerdo ahora su nombre, que fue esa actriz, conejita de Playboy y esposa de un famoso comediante, estuvo defendiendo que su hijo había sufrido autismo por las vacunas, hasta que un diagnóstico correcto indicó que su hijo no tenía ni siquiera autismo, que su diagnóstico es otro. Entonces, lo que se les tiene que dar a estas madres es suficiente información accesible, expresada de manera tal que sea fácil que entiendan, oye, mira, si tienes tantas personas que son vacunadas y no son autistas, a lo mejor no es eso lo que causa autismo. Es que tienen aluminio, no, mira, no tienen aluminio. Es que tienen mercurio, no, mira, la cantidad de mercurio que pudiera tener una vacuna la tiene en una forma que no absorbe tu cuerpo, y sin embargo una lata de atún tiene más mercurio en una forma que sí absorbe tu cuerpo, la diferencia entre etilmercurio y metilmercurio. Toda esta información no les llega porque no sabemos contárselas. Y los que cuentan la historia de miedo la saben contar muy bien. Y además son más emocionantes que uno, ¿no? No sabemos ser lo suficientemente emocionados. Oye, la vacuna es muy buena, tú estás con las farmacéuticas. Oye, la vacuna es muy mala, cuida a tus hijos. Ay, me está ayudando a cuidar a mis hijos. La relación emocional que se establece con los dos mensajes ya es diferente y es un desafío de comunicación que tenemos que resolver los que nos dedicamos a esto, pero yo sigo sin tener claro exactamente cómo resolverlo, ¿no? Bueno, creo que parte de eso es también hacer estos programas y por eso quería decir Claro que que sí. por favor nos compartas cuál es tu canal de YouTube y también tus redes sociales para que nuestros seguidores te puedan seguir. Bueno, yo estoy fundamentalmente en YouTube, mi canal principal se llama El Rey va desnudo, donde hacemos todo tipo de análisis de cosas relacionadas con el pensamiento crítico, el pensamiento mágico. Tengo un canal exclusivamente dedicado a cápsulas de ciencia pura y dura, que es cosas que sabemos. Y en mis redes sociales, pues estoy en Twitter como @el nocturno, que es principalmente donde me peleo con un montón de gente. Bueno, Mauricio, ha sido un gusto tenerte el día de hoy aquí en el podcast de Habla Igualmente. Libre. No te olvides de suscribirte y seguirnos en redes sociales.